Vamos a dedicarle unas breves palabras al amparo. ¿Qué es el amparo? El amparo es un proceso especial previsto en la Ley 16.011 del año 88 que existe para la protección. Amparo es sinónimo de protección, como lo decía Casinelli, para la protección de derechos fundamentales o libertades consagradas en la Constitución, menos la libertad ambulatoria, que es protegida por otro proceso que se llama habeas corpus. Entonces, si existe un acto, un hecho, una omisión que lesione o que amenace con lesionar o con generar un daño irreparable, y ya probamos otros medios jurisdiccionales, todo lo que teníamos para hacer en los juzgados lo hicimos, o todo lo que teníamos para hacer en las oficinas del Estado lo hicimos y no tuvimos resultado, en ese entonces acudimos al amparo. Esto sucede generalmente en los procesos de amparo por medicamentos. El derecho a la salud está reconocido constitucionalmente. Cuando se solicita un medicamento al Estado y el Estado no lo proporciona por determinados argumentos, entonces se procede a presentar una acción, un recurso, una demanda de amparo a los efectos de obtener mediante esa vía judicial o jurisdiccional el medicamento o el tratamiento respectivo. Los requisitos para que proceda el amparo: primero, tiene que existir un acto, hecho u omisión de las autoridades estatales o paraestatales o de algún particular que lesione o amenace un derecho fundamental protegido por la Constitución. Segundo, no tiene que existir otro medio jurisdiccional o judicial o administrativo, que proteja ese derecho o que nos quede por hacer. Es una vía residual. Si nosotros tenemos algo para hacer aún en el juzgado o en la oficina administrativa, el amparo no va a caminar. Por otro lado, tiene que este hecho, esta omisión, tiene que tener ilegitimidad manifiesta. No se tiene que discutir la legitimidad, tiene que ser algo que uno lo vea y se dé cuenta que es un actuar manifiestamente ilegítimo, que sea notorio. Además, existe un plazo de caducidad que son 30 días de producido el acto ilegítimo. Después de esos 30 días ya no se puede reclamar. Además, hay ciertos actos contra los cuales no procede el amparo. Estos son contra los actos jurisdiccionales, o sea, las sentencias. No puedo presentar una acción de amparo contra una sentencia. Contra los actos de la Corte Electoral, cualquiera que sea su naturaleza. Y contra las leyes y los decretos de los gobiernos departamentales. El proceso de amparo tiene la siguiente estructura. Primero, presentamos la demanda. Después se va a celebrar una audiencia única dentro de los 3 días de la fecha de la presentación de la demanda. Ahí se van a recibir las pruebas. La prueba pericial es la prueba estrella generalmente en los amparos de salud. Hay eventuales medidas provisionales y se va a dictar una sentencia en audiencia o más tardar dentro de las 24 horas de la celebración de la audiencia, que puede prorrogarse en algunos casos hasta 3 días, cuya sentencia admite un recurso de apelación en un plazo muy breve de 3 días perentorios, 3 días hábiles, perentorios e improrrogables. Y en caso de que no se impugne o de impugnarse y que no se haga lugar a la impugnación, esa sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Este proceso de amparo tiene una finalidad netamente cautelar. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de la suspensión del acto administrativo, en el cual se acude a la vía de amparo y un acto administrativo que es manifiestamente ilegítimo, que daña, amenaza derechos fundamentales, se acude a la vía del amparo a solicitar la suspensión del acto como medida cautelar. No tiene
una finalidad, por ejemplo, como en otros tipos de procesos civiles o penales. Esto fue todo, quedo a sus órdenes y los leo en los comentarios.